En este test veremos 50 preguntas de cultura general, nivel difícil. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Qué desecho se produce cuando respiramos? ¿Fenol, monóxido de carbono, nitrógeno o dióxido de carbono? Pregunta número 2. ¿Cuál es el término para una pasta cocida que es firme pero no dura? ¿Al horno, a la carte, al dente o al pesto? Pregunta número 3. ¿Cuál de estas es un tipo de salsa picante? ¿Salsa cóctel, salsa de soya, salsa tabasco o salsa tártara? Pregunta número 4. ¿Qué método se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales? ¿Eliminación de Gauss, comprobación de Newton, condicionamiento pavloviano o transformada de Fourier? Pregunta número 5. ¿Qué río africano se convierte en las cataratas Victoria? ¿El Nilo, el Volta, el Congo o el Zambeze? Pregunta número 6. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos llevaron a cabo 1054 pruebas nucleares oficiales. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 7. ¿En qué año Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? ¿1915, 1917, 1918 o 1919? Pregunta número 8. ¿Qué símbolo nacional tienen en común China y Gales? ¿El dragón rojo, el trébol de 4 hojas, el faisán o el arpa? Pregunta número 9. El reino de Egipto se desarrolló a orillas de ¿qué famoso río? ¿Orinoco, Rin, Danubio o Nilo? Pregunta número 10. Las dentaduras postizas fueron implantadas por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 11.
Anatolia es una región turca donde alguna vez estuvo Troya. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 12. El coxis humano es un ejemplo de esterilidad, totipotencia, vestigialidad o fitotoxicidad. Pregunta número 13. ¿Bajo qué sistema un terrateniente obliga a un trabajador a pagar una deuda con trabajo? ¿Peonaje, pautaje, capatazgo o almacenaje? Pregunta número 14. ¿Qué órgano vegetal absorbe el agua y los minerales del suelo? ¿La hoja, la raíz, el cloroplasto o la meristema? Pregunta número 15. El emperador romano Calígula planeó el nombramiento de Incitatus, su caballo, como senador oficial de Roma. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 16. ¿Cuál de estas es la capital de Azerbaiyán? ¿Bakú, Barda, Ganja o Lankarán? Pregunta número 17. ¿Quién inventó el gramófono? ¿Nikola Tesla, Abraham Lincoln, Thomas Edison o Guillermo Marconi? Pregunta número 18. La Gran Depresión del 29 estuvo ligada con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, una crisis económica o la gripe española. Pregunta número 19. La carne roja contiene muchas vitaminas del grupo D, C, B12 o A. Pregunta número 20. El agua es la única sustancia en la Tierra que es menos densa en su forma sólida que en estado líquido. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 21. ¿Cuál de estos no es un desierto africano? ¿Namib, Sáhara, Gobi o Kalahari? Pregunta número 22.
La suspicacia y la desconfianza hacia otras personas son característicos de ¿qué trastorno? Asperger, paranoide, bipolar o Cotard. Pregunta número 23. Los Jemeres Rojos eran un régimen que gobernó ¿qué país durante el siglo XX? ¿Camboya, Laos, India o Vietnam? Pregunta número 24. ¿En qué año Japón invadió China? ¿1939, 1931, 1937 o 1927? Pregunta número 25. ¿En qué país se encuentra Angkor Wat? ¿En Camboya, en Vietnam, en China o en las Filipinas? Pregunta número 26. ¿En qué continente está el monte Everest? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿En América? ¿O en la Antártida? Pregunta número 27. La luz verde y amarilla no es absorbida eficientemente por las plantas. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 28. ¿A qué familia pertenecen el gorila y el chimpancé? ¿Lemuridae, Cebidae, Hominidae o Tarsidae? Pregunta número 29. ¿Cuál de estas moléculas no tiene oxígeno en su estructura? ¿El ozono, el agua, el amoníaco o el alcohol? Pregunta número 30. ¿Cuál de estas palabras no es una preposición? Bajo, según, su o sin. Pregunta número 31. ¿Cuántos colores hay en la bandera de Corea del Sur? ¿4, 2, 3 o 5? Pregunta número 32. La primera Navidad se celebró el 25 de diciembre del 336 a.C. en Roma. ¿Verdadero o falso?
Pregunta número 33. Plutón es más pequeño que Rusia. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 34. ¿Cuál de estos animales vive solo en el Polo Norte? ¿Orcas, focas de Weddell, osos polares o pingüinos? Pregunta número 35. ¿Cuánto tarda la Tierra en rotar una vez sobre su propio eje? ¿24 horas, 12 horas, 6 meses o 12 meses? Pregunta número 36. El autor de la Odisea también escribió Edipo, la Eneida, la Ilíada o Romeo y Julieta. Pregunta número 37. Antioquía en el río Orontes fue fundada por un general de Julio César, Gengis Khan, Aníbal Barca o Alejandro Magno. Pregunta número 38. ¿Existen cascadas bajo el agua? ¿Verdadero o falso? Pregunta número 39. ¿Cuál fue el país descubierto por Fernando de Magallanes y en el que también fue asesinado? ¿Las Filipinas, Chile, Vietnam o Tailandia? Pregunta número 40. ¿Cuál fue el idioma principal en el Imperio Romano? ¿El latín, el alemán, el italiano o el griego? Pregunta número 41. ¿A qué país le compró Estados Unidos el estado de Alaska? ¿A Canadá, al Reino Unido, a Rusia o a Japón? Pregunta número 42. La flor de Rafflesia es una de las flores más fragantes del mundo. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 43. ¿Qué región ecológica se encuentra cerca de la orilla de un cuerpo de agua? ¿La zona pelágica, la zona litoral, la zona nerítica o la zona bentónica?
Pregunta número 44. Albuquerque es una ciudad en Arizona, Sonora, Nuevo México o Coahuila. Pregunta número 45. ¿Cuál es el nervio más largo del cuerpo? ¿El nervio isquiático, el nervio ciático, el nervio vago o el nervio hipogloso? Pregunta número 46. ¿De qué país es Monrovia su capital? ¿Burkina Faso, Togo, Gambia o Liberia? Pregunta número 47. ¿Dónde se encuentra Timor Oriental? ¿En el sudeste asiático, en Oriente Medio, en Sudamérica o en África Oriental? Pregunta número 48. Grecia ganó su independencia de Turquía en 1928. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 49. ¿Cuál de estos cuerpos presenta acoplamiento de marea con la Tierra? ¿Venus, el Sol, Marte o la Luna? Pregunta bonus. La última pregunta. ¿Cómo se llamaba el famoso faraón egipcio que se creía era hijo de Nefertiti? Si conoces la respuesta, escríbela debajo en los comentarios. Fin del juego.